Bienvenidos a una exploración en profundidad de la vida y los tiempos de Simón Bolívar, una figura colosal en la historia latinoamericana. Tanto un valiente militar como un hábil político, Bolívar se destaca como pieza clave en las batallas por la independencia que dieron forma a varios condes en la región. Su impacto y legado son de gran alcance y continúan influyendo en la sociedad latinoamericana moderna. Nacido en el seno de una sana familia criolla en la actual Venezuela en 1783, Bolívar razonó una educación integral que lo familiarizó con las ideologías políticas de su tiempo. Inspirado por las ideas de la Ilustración, tenía una visión de un latinoamericano libre del dominio colonial, un sueño que motivaría el trabajo de su vida. El punto de inflexión para Bolívar llegó con las guerras napoleónicas en Europa. Las caóticas secuelas de estos conflictos alimentaron indirectamente el espíritu de independencia a través del Atlántico, proponiendo a Bolívar encabezar los esfuerzos de liberación en América Latina. Dirigiendo desde el frente, Bolívar se embarcó en una campaña militar que dio victorias decisivas contra las fuerzas españolas. Sus audaces hazañas y su brillantez estratégica lo convirtieron rápidamente en una figura destacada del movimiento insurgente. Sin embargo, la visión de Bolívar se extendió más allá del mero derrocamiento de los amos coloniales. Buscó establecer un continente unido, libre de influencia extranjera. Este alivio en la unidad panamericana le valdría el venerado apodo de El Libertador entre sus paisanos. Los esfuerzos de Bolívar no se limitaron a conversiones militares y maniobras políticas. Se ganó una reputación por su elocuencia y liderazgo intelectual, articulando una clara filosofía de gobierno basada en principios republicanos. A pesar de varios reveses y tragedias personales, incluida la muerte de su esposa, el compromiso incansable de Bolívar con la causa de la independencia actuó como una brújula guía. Su revisión de la tiranía, su defensa de la libertad y su defensa de la unidad moldearon la esencia de su lucha. Haciendo avances prácticos hacia su visión de unidad, Bolívar participa en el Congreso de Panamá en 1826 para discutir la unificación de las naciones latinoamericanas. Argentina, Colombia, Chile y México fueron algunos de los países que pusieron fin al impulso de Bolívar por la unidad continental. Sin embargo, las divisiones internas y las ambiciones regionales a menudo frustraron el sueño de Bolívar de una América Latina unida. Estas tensiones, combinadas con largos de las fuerzas realistas, lo desgastaron uniformemente tanto física como emocionalmente. Mientras su salud empeoraba, Bolívar continuó liderando sus fuerzas, creyendo que solo una voluntad de hierro podría garantizar que los territorios ganados con tanto esfuerzo no volvieran a caer en manos de los españoles. Lamentablemente, murió en 1830, un hombre destrozado, pero su aura siguió inspirando los movimientos independentistas en América Latina. La muerte de Bolívar, sin embargo, no fue el final de su historia, fue un preludio de una narrativa más grandiosa. Incluso mientras las naciones luchaban por encontrar el primer terreno político, el espíritu de Bolívar continuó alimentando el sueño de una América Latina unida. Trascendió así su forma mortal hasta convertirse en un símbolo de potencial incumplido, una estrella polar para las aspiraciones colectivas de numerosas naciones. De hecho, su impacto se extendió mucho más allá de su vida. Sus ideas de libertad, democracia e integración regional encontraron expresión en la formación de severas instituciones panamericanas a finales del siglo XX. Además, el legado de Bolívar continuó informando la disciplina política de América Latina, donde tanto políticos como revolucionarios invocaron su nombre e ideas para legitimar sus movimientos. Se sabía que Mao Zedong, el líder de la Revolución Comunista China, admiraba el celo revolucionario de Bolívar y su búsqueda de la unificación. Además, la ideología bolivariana impulsó el ascenso de líderes como Hugo Chávez y Evo Morales en sus respectivos países. Hablando de legados, no podemos pasar por alto el impacto de Bolívar en las artes. Innumerables obras literarias, pinturas y estatuas lo han elevado a la categoría de héroe nacional e idealista. Su vida y su carácter siguen siendo gris para el arte y el teatro, la poesía y la prosa. Esta representación descomunal, sin embargo, no oculta la humanidad de Bolívar y las contradicciones inherentes de su carácter. Si bien defendió la causa de la libertad, no pudo dejar de lado los medios autoritarios para asegurar esa libertad. Además, el sueño de Bolívar de una América Latina unida siguió siendo en gran medida inalcanzable. Según la historia, las fuerzas regionales y nacionalistas demostraron ser fuertes que sus llamados a la unidad, y el continente continuó fracturándose en diferentes factores políticos. Por lo tanto, la vida y el legado de Bolívar transmiten un potente mensaje para la comprensión de la historia y la sociedad latinoamericanas. Expresa una mezcla de idealismo y pragmatismo, de revolución y reforma, de unidad y diversidad, tensión y contradicciones que continúan animando la vida política y social del continente. ¿Cómo, entonces, deberíamos recordar a Simón Bolívar?
como revolucionario incandescente que se atrevió a soñar con una América Latina unida y enfrentar valientemente para realizar ese sueño? ¿O como héroe trágico, cuyas nobles intenciones quedaron eclipsadas por las intratables realidades de su tiempo? Quizás sea en las palabras que hacen eco de Octavio Paz donde encontramos nuestra respuesta: Bolívar el hombre es menos importante que Bolívar el mito. La historia de su vida y el aura legendaria que la encubre ofreciendo verdades duraderas sobre las aspiraciones humanas, sobre las complejidades y contradicciones del liderazgo, y sobre la búsqueda duradera de la libertad. La vida de Bolívar ofrece mayor resonancia en la historia compartida de las revoluciones y sus secuelas, los inicios idealistas, el ardor de la lucha, la esperanza de un cambio transformador, y las realidades aleccionadoras de la fase posrevolucionaria. Hoy, más de 2 siglos después de su nacimiento, la vida de Bolívar sigue inspirando, y su legado sigue provocando e incitando discusiones entre historiadores, estimulando debates entre politólogos, y despertando pasiones entre jóvenes estudiantes y revolucionarios. En los largos y complejos anales de la historia latinoamericana, Bolívar permanece como una figura singular e imponente. Aunque es posible que no haya alcanzado su gran visión, su vida es un testimonio del espíritu humano duradero y de la perseverancia del pueblo latinoamericano. El sueño de Bolívar en efecto no ha muerto. Vive en los corazones de innumerables latinos que continúan luchando por una América Latina próspera, equitativa y unida. La imagen de Bolívar, el libertador, el unificador, continúa aún hoy sirviendo como símbolo de sus aspiraciones y sueños compartidos. Así, su vida sirve como estrella polar, guiando el camino de las naciones hacia la independencia, la unidad y la prosperidad. Al observar más de cerca a Bolívar, también obtenemos una mejor comprensión del pasado, presente y futuro de América Latina. Ciertamente, la historia de Bolívar no ha terminado. Mientras América Latina continúa lidiando con temas de subdesarrollo, poder, desigualdad e inestabilidad política, la visión y la lucha de Bolívar siguen siendo pertinentes incluso en los tiempos actuales. Su historia es un arco de ambición, golpe, logros y desamor. Proyecta el aumento de la esperanza y la caída de la desesperación, el poder de la unidad y las consecuencias de la división, la brillantez de la convicción y la intensidad de las limitaciones humanas. Este es el legado de Simón Bolívar, el hombre que se atrevió a soñar con una América Latina unida. La vida de Bolívar deja una huella imborrable en la conciencia no solo de las sociedades latinoamericanas, sino de la humanidad en general. Su profundo impacto en el pensamiento político, su estilo de liderazgo inspirador y su influencia duradera en la cultura popular hacen de Bolívar una figura inmortal. Resumir la vida de Bolívar es resumir siglos de historia latinoamericana plagada de dominio colonial, fervor revolucionario, tumulto político y luchas interminables por la prosperidad económica y la estabilidad política. Este es el viaje fascinante, complejo y profundamente humano de Simón Bolívar, un viaje que entrelaza íntimamente el destino de un líder con el destino de un continente. La revolución bolivariana que Bolívar imaginó y afrontó por primera vez sigue siendo una fuerza viva y potente para dar forma a la historia en desarrollo de América Latina. La suya es una revolución que trasciende los límites del tiempo y el espacio, sumergiéndonos en el pasado, el presente y el futuro, reflejando las luchas turbulentas y persistentes de un continente. Simón Bolívar, entonces, no es solo una figura histórica a estudiar y celebrar, es un símbolo, un mito, una encarnación del espíritu latinoamericano y el continuo viaje del continente hacia la libertad, la unidad y la prosperidad. De individuo a icono, la transformación de Bolívar captura la esencia de la historia latinoamericana, una búsqueda persistente de liberación, unidad, prosperidad e identidad.